Buenas noches, les invito a que me acompañen a ver el siguiente video en el cual explicaré la Guerra de los 30 años. Para comenzar a desarrollar esta temática, primeramente haré un recorrido por cuáles fueron sus orígenes, sus causas y sus consecuencias de este hecho histórico que atravesó y marcó el futuro de Europa. El nombre de guerra de religión fue una serie de conflictos bélicos desarrollados en Europa desde 1524 hasta 1697 aproximadamente. Entre los conflictos cabe destacar los conflictos relacionados con la reforma entre la década de 1520 y la década de 1540, denominada Guerra de los Campesinos Alemanes, la Guerra de Kappel en Suecia, la Guerra de Smalkalda en Sacro Imperio Romano Germánico y la Guerra de los 80 años entre el año 1560 y 1648 en los Países Bajos. También está la Guerra de la Religión de Francia, que se desató entre los años 1562 y 1598. La Guerra de los 30 años, que afectó justamente al Sacro Imperio Romano Germánico. También está la Guerra de los Tres Reinos, que tuvo una duración desde el año 1639 al 1651, afectando a Inglaterra, Irlanda y Escocia. La Guerra de los 30 años justamente fue un conflicto bélico que se desarrolló en Europa Central entre los años 1618 y 1648, en las que intervinieron las grandes potencias de la época, afectando justamente al Sacro Imperio Germánico Romano. También estaban incluidas las grandes potencias, como es el caso de Austria, Bohemia, Francia, Dinamarca y Suecia. Para poder entender mejor la Guerra de los 30 años, tenemos que saber las causas o los antecedentes que llevaron a que la guerra estallara. Principalmente fueron cuestiones religiosas, ¿sí? Había conflicto entre lo católico y los calvinistas militantes, es decir, que fue un conflicto de carácter religioso. También otras de las causas eran políticas, ya que las monarquías europeas estaban estrechamente relacionadas unas a otras por lazos familiares. Es por esta razón que cuando el rey murió sin descendiente hubo conflictos por cuestiones de sucesión. Otro de los antecedentes es por cuestiones económicas. Existían innumerables rivalidades por el control del tráfico comercial, a pesar de que Suecia y Dinamarca en un principio eran aliados de su religión, a su vez eran rivales en el dominio económico de esas áreas. Para poder entender mejor, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a describir que estas cuestiones o estas rivalidades ya venían de antemano cuando Martín Lutero presenta sus 95 tesis, entre ellas postulando la reforma protestante, en el cual dividía gran parte de Europa occidental y la población del Sacro Imperio Germánico en dos posturas, por un lado la del catolicismo y por la otra la del protestante. Estos enfrentamientos llegó a un alto en el año 1555 con la Paz de Augsburgo, donde el emperador Carlos V establecía que cada príncipe del Sacro Imperio
tendrá la posibilidad de elegir la religión de su territorio siempre y cuando fuera una de las dos posturas. Aproximadamente 60 años después del Tratado de Paz, estalló la Guerra de los 30 años, cuando Fernando mandó a su ministro a Praga para que establecieran conversación con los bohemios. Pero estos justamente estaban irritados y terminaron arrojando por una ventana a los ministros católicos, y es a este evento que se le conoce como la Defenestración de Praga. Y este fue uno de los detonantes del conflicto. Aquí les dejo un video para que puedan visualizar en un breve repaso cuáles fueron las causas, los pasos, las etapas y consecuencias de la guerra. La guerra se fue desencadenando por fases o etapas. En una primera fase tenemos la Bohemia, que se desarrolla desde el año 1618 al 1625. Esta guerra justamente se inicia de manera local, en el territorio de Habsburgo, por diferencias religiosas. En el año 1617, los nobles aceptan al archiduque Fernando como su rey, a pesar de que muchos nobles eran calvinistas, aceptaron a Fernando. Fernando era un católico devoto y empezó su proceso de recatolizar Bohemia y a fortalecer su poder real. Establecido Fernando como rey de Bohemia, declaró posesiones hereditarias de los Habsburgo, también confiscó las propiedades de los nobles protestantes y estableció al catolicismo como única religión. Por otra parte, estaban los rebeldes bohémicos, quienes eligieron como gobernante a Federico V, quien a su vez era un cabecilla de la Unión Protestante. La siguiente fase o etapa es la danesa, que se desarrolla desde el año 1625 al año 1629. Es aquí donde el conflicto se hace internacional. El rey luterano Cristian IV de Dinamarca intervino en la causa protestante al dirigir un ejército hacia el norte de Alemania. Cristian había hecho una alianza contra los Habsburgo y los anticatólicos con las Provincias Unidas e Inglaterra. Cristian, a pesar de su ayuda que obtuvo por parte de sus aliados, fue derrotado. Después del éxito, los ejércitos imperiales y el emperador Fernando II, que se encontraba justamente en la cima de su poder, aprovechó la oportunidad para expedir la restitución, prohibiendo el culto calvinista, y devolvió a la Iglesia Católica todas sus facultades. La siguiente etapa o fase es la sueca, que se desarrolla desde el año 1630 a la 1635. Es justamente la etapa que marcó la entrada a la guerra. Gustavo Adolfo era el rey de Suecia. Este llevó un ejército bien disciplinado y equipado al norte de Alemania. Gustavo Adolfo era un luterano devoto y tenía justamente el deseo de ayudar a sus correligionarios en Alemania.
El ejército de Gustavo Adolfo barrió a las fuerzas imperiales y se internó en el corazón de Alemania. Sin embargo, las fuerzas imperiales equilibraron el desarrollo del conflicto y lograron hacer retroceder a las tropas suecas. La siguiente fase es la franco-sueca, que va del año 1635 al año 1648. Aquí los franceses católicos apoyaban a los suecos protestantes contra los Habsburgo católicos en Alemania y España. En el año 1643, en la batalla de Rocroi, justamente fue decisiva, ya que los franceses abatieron a los españoles y terminaron con la grandeza militar española. Después de 5 años de prolongadas negociaciones, la guerra terminó oficialmente con un tratado de paz, que lo conocemos como la Paz de Westfalia. Como consecuencia de la guerra, sabemos que durante mucho tiempo ha sido objeto de controversia entre los historiadores. Tras firmada la Paz de Westfalia, que se aseguraba que todos los estados germánicos, incluyendo los calvinistas, tuvieran la libertad de determinar su propia religión. Los más de 300 estados que constituían el Sacro Imperio Romano fueron reconocidas prácticamente independientes, ya que cada una recibió el poder de conducir su propia política exterior. La Paz de Westfalia dejó bien claro que la política y la religión estaban separadas. El Papa fue completamente ignorado en todas las decisiones en Westfalia, y los motivos políticos se convirtieron en asunto de convicción personal. Los efectos de la guerra, tanto económicas como social, ilustran a una economía en ruina y a una caída de la población. Como conclusión, la historia de Europa estuvo marcada por diversos sucesos o procesos, entre ellos las guerras bélicas, las cuales fue modificando geográficamente. La guerra de los 30 años fue una gran guerra en Europa entre los años 1618 y 1648, en la que participaban justamente grandes países, causando la ruptura de la Reforma y de la Contrarreforma. Tras largos enfrentamientos, se logró por fin el Tratado de Paz, que es el Tratado de Westfalia, los cuales pusieron fin a los conflictos. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Saludos.